Qué alegría que estés de nuevo aquí y que tengas el deseo de escucharnos una semana más. Y bueno, he vuelto, esta semana estoy yo de nuevo con Josías y realmente la semana pasada fue un imprevisto, ¿no? El hecho de que no estuviera, tuvimos unos inconvenientes, un problemilla que tuve que irme incluso a otra ciudad, pero bueno, estoy contento de poder estar de vuelta. Así que bueno, Josías, ¿tú qué tal estás? Yo estoy muy bien, yo estoy muy contento de que estés otra vez, de que estamos los dos como al principio, ¿no? Solos, los dos, ¿no? Hace tiempo que ya tenemos compañía en el podcast, pero bueno, también es bueno volver a veces a esta conversación que teníamos pues los dos y nos recuerda a esos antiguos tiempos donde estábamos encerrados en un pequeño sótano. En la cueva. En la cueva, ¿no? Que teníamos. Y además muy contento porque nos han escrito hace poquito. Y me gustaría compartir una de las cosas que nos escribieron, ¿no? No vamos a decir el nombre de la persona que nos ha escrito, pero mira, el correo es bastante interesante y yo creo que retrata muy bien pues la realidad del esfuerzo que estamos tratando de hacer, ¿no? Dice así: hola, buenos días, desde hace unos días estoy escuchando tu podcast. Quiero agradecerle por la realización de este proyecto y que estoy recobrando la fe en Dios. Este año no ha sido fácil en términos de salud. De hecho, la semana pasada estuve hospitalizada. Y como me quedé varios días en cama, exploré iVoox y los encontré a ustedes. Solo les pido por favor que oren por mí para recobrar la confianza en Dios. He conocido cristianos y ellos me alejaron de Él. Ahora ya me estoy recuperando y espero que su podcast pueda aliviar mi enfermedad y mi falta de fe. Quedo muy agradecida y los aliento para que sigan adelante con su proyecto. Un abrazo. ¿Qué te parece, Narcis? Qué bueno, qué bueno. La verdad es que esto es motivación y es a la vez el motivo por el que justamente estamos haciendo esto, ¿no? Semana tras semana estamos trabajando, ¿no? Nos volvemos un poco pesados incluso a veces justamente porque hay gente que lo necesita. Y es impresionante y de verdad cuando os decimos queremos escucharos, es verdad porque esto te da fuerzas, te da energía para seguir y desde luego esta persona, que no vamos a decir el nombre, vamos a orar por ella, estamos orando por ella, incluso a vosotros, aunque no sepáis de quién se trata, orad por esta persona y por todas las personas que pueden ser alcanzadas por este podcast y por las publicaciones que hacemos. Sí, es importante preocuparnos por el 1-1, ¿no? O sea, ayer lo decía una voluntaria de una ONG que se llama 21. Decía, oye, preocupémonos por uno. ¿Qué significa esto? Que tal vez nosotros no podemos preocuparnos por 1000 personas, pero al menos preocúpate por una persona. Entonces, si tienes a alguien que está a tu lado, como por ejemplo ella dice, ¿no? O sea, hay cristianos que lo que hicieron fue impedirme acercarme a Dios. Oye, pues complicado. Pues preocupémonos uno por uno, ¿no? Por esta persona, gracias por escribirnos, gracias por tomarte ese tiempo y sobre todo, pues, de verdad, estamos súper contentos de poder, aunque sea una persona, haber ayudado y ya con eso cumple el propósito de este podcast, ¿no? Totalmente, así es. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de esta semana, que es un tema complejo y a la vez yo creo que liberador para las personas que quizá no lo tengan tan presente todo lo que vamos a decir un poco, ¿no? Se trata justamente sobre la voluntad de Dios. Me acuerdo como hace un par de veranos, bastantes ya de hecho, mi grupo de amigos más cercanos, mis mejores amigos, hicieron un viaje en verano de vacaciones, se fueron unas cuantas semanas, se fueron a otro país y yo por un problema de papeleo, por problema de documentos, yo no pude ir y me quedé pues en casa aburrido, solísimo, porque se vivan absolutamente todos. Y me acuerdo como alguien me dijo algo así, me vio en la iglesia, me vio solo, un día en la iglesia solísimo además, me dice, ¿cómo es que no te has ido tal? Y mira, no puedo tal. Dice, seguro que es la voluntad de Dios. Seguro que en estas semanas que vas a estar solo te vas a acercar más a Dios y seguro que Él ha querido que tú te quedes en casa. Y realmente coincidió con el hecho de que otro día me encuentro con un grupo de jóvenes que también iban a la misma iglesia, ¿no? Venían de visita. Y yo pensé, yo quedé con ellos, súper buena relación, hicimos migas a la primera porque, claro, éramos los únicos jóvenes, nos juntamos. Y pensé, digo, ostras, es verdad, quizás fue la voluntad de Dios el hecho de que yo estuviera solo y no fuera ese viaje, porque justamente luego intimé con una de las chicas de ese grupo y la cosa fue más. Y bueno, es una larga historia que ya contaremos. Pero justamente yo pensé, digo, ostras, fue la voluntad de Dios que esos documentos no salieran y que yo no fuera a ese viaje, ¿no? Qué ingenuo, ¿no? Y qué erróneo veo yo ahora esa mentalidad que tenía de fue la voluntad de Dios y fue para mi bien. ¿A ti te ha pasado algo por el estilo? ¿Te han dicho alguna vez, no, es la voluntad de Dios, no te preocupes? Sí, claro, a todos yo creo que nos ha pasado y yo creo que es ese unicornio o esa
después del arco iris, ese pequeño enano que está ahí, que no sabemos cómo definir, pero que todos sabemos que existe y lo utilizamos según a nuestro beneficio. Y es importante que te recordemos que este podcast es parte de una serie que estamos empezando, es la primera vez que hacemos una serie. Esa serie se llama Back to the Future. Lo que tenemos de intención es analizar nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, y vamos a tocar temas bastante interesantes. Y poco a poquito van a ir cerrando y van haciendo clics los temas que vamos a ir tocando. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de nuestro presente, ¿no? De esa voluntad de Dios, de qué podemos hacer con el presente. Pero después estaremos hablando de la muerte, estaremos hablando de los problemas, estaremos hablando también de la eternidad, estaremos hablando de si hay algo más en el futuro o si esto es lo único que existe. Y yo creo que este tema es necesario que lo toquemos porque me ha tocado sufrir mucho con él también. Porque también se me ha dicho todo el tiempo, oye, la voluntad de Dios es... Pero a mí a veces hacia negativo, ¿no? Porque haces algo o dejas de hacer algo y es como, bueno, tú no sabes si es la voluntad de Dios. Ponte a orar por eso. Y es una frustración total de no saber si realmente estás haciendo la voluntad de Dios, porque ¿cómo sabes si estás haciendo la voluntad de Dios? Nadie te ha explicado nunca cómo sentir o si hay una palomita en el cielo que te dice, oye, ahora estás haciendo mi voluntad. Claro, así es, y justamente por eso creo que es importante este tema. Y antes de que pasemos a hablar en profundidad y contestar todas las preguntas que tenemos sobre este tema, vamos a empezar, como siempre, definiendo, ¿no? La voluntad de Dios, la voluntad, ¿qué es? Si nos metemos en la RAE, hay una cosa muy interesante que cuando estábamos escribiendo y estábamos mirando lo de la RAE diferencia varios tipos de voluntades, ¿no? Define voluntad, mala voluntad, última voluntad, voluntad divina, quitar la voluntad y entre muchos otros. Paré porque, y digo, es que hay un montón de voluntades al parecer. Y no solo eso, sino que la palabra voluntad de por sí tiene como 12 definiciones y hay muchísimas, ¿no? Es interesante cómo alguna de estas, y quiero destacar una, es la tercera definición en concreto, dice libre albedrío o libre determinación. Otra dice elección de algo sin precepto o impulso externo. Es decir, lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú desees. Básicamente todas van un poco en esa línea. Hay otra que dice amor, cariño, afición, perdón, y benevolencia o afecto. Es decir, todo cosas positivas. No parece que la voluntad es lo que anhelas, lo que deseas, lo que realmente necesitas incluso. Y siempre, si no está condicionada, si no es una mala voluntad, si no es la voluntad que te quitan, es algo positivo. Tiene una connotación positiva al parecer, ¿no? La palabra en sí. Aunque nosotros muchas veces no lo vemos así, porque la voluntad de alguien parece que pueda sobreponerse sobre la voluntad de otra persona. Parece que la voluntad de Dios a veces sea más importante que tu voluntad. Y bueno, ya hablaremos de eso. Sí, es un tema bastante complicado. Pero bueno, para seguir un poco definiendo, voluntad viene del deseo volitivo de una persona, ¿no? Viene con algo que se puede identificar como deseo. En el griego se traduce como el término celo, que no son los celos que tú te imaginas, sino es celo, que significa desear, querer y buscar. Y en el hebreo viene de rauston, que se traduce como placer, deleite, favor, buena voluntad o aceptación. Así que si unimos conceptos y nosotros vemos que la voluntad es esa elección de algo o esa intención, ese ánimo, es algo que te empuja a buscar algo que tú quieres. Entonces sería que Dios tiene ese deseo, le gusta, decide, le agrada, quiere algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que definirlo como que nosotros estamos interpretando qué es lo que quiere Dios o qué es lo que está teniendo en su pensamiento o cuáles son sus intenciones, sus gustos y qué es lo que quiere. Que ya esta idea ya es complicada, ¿eh? O sea, que alguien se pare a decir, es que Dios quiere que... Vaya. Claro, y creo que justamente por eso es tan importante este tema y es trascendental, porque nosotros planteamos el cristianismo y la religión como algo relacional. Tienes que relacionarte con Dios, tienes que relacionarte con Jesús, conocerlo mejor, conocer incluso su voluntad. Pero la gente muchas veces este hecho, la voluntad de Dios, lo ha cogido y ha hecho lo que ha querido con él, ¿no? Y es un poco como, ¿qué sabes tú qué quiere Dios, ¿no? Sí. ¿Qué sabes tú si eso es lo que desea Dios? ¿Qué sabes tú si eso es lo que Dios ha permitido para que tú aprendas una lección? Esos comentarios hacen mucho daño, ¿no? Y más si una persona es, entre comillas, como se dice, débil en la fe, pues eso puede hacer mucho daño. Por eso este podcast y por eso queremos hablar de ello y sin tapujos, adelante. Sí, porque este tema nos afecta muchísimo nuestro día a día, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no ha escuchado eso? ¿Quién de nosotros que realmente pues cree en Dios no tiene ese deseo de cumplir su voluntad? O sea, imagínate y ponte en la situación de que
Entonces es en un momento en el que empiezas a creer en Dios. Entonces, de repente, a la hora de creer en Dios, tú dices, oye, hay alguien superior a ti, que Él tiene el conocimiento de todo, que si tú haces lo que Él te dice, te va a ir muy bien en la vida. Entonces tú dices, oye, yo quiero hacer lo que Él me dice. Yo quiero conocer cuál es su voluntad. Entonces, ese deseo es de todos. Al menos, sí, de las personas que hemos conocido, de la mayoría de los cristianos, el deseo de cumplir esa voluntad. Por tanto, nos afecta mucho este tema, porque tiene que ver con ese deseo de poder buscar el deseo de Dios, ¿no? Y es así que por eso sería importante que lo analizáramos, para poder darnos tranquilidad, para quitarnos un peso de encima, ¿no? Porque a veces son como cadenas que van detrás de nosotros y es más que una ayuda, se vuelve un peso en nuestra vida por las altas expectativas que es la voluntad de Dios según nuestra opinión. Claro, me gusta mucho el hecho de que has introducido un poco el tema de la bendición, porque parece que la voluntad de Dios esté muy ligada con la idea de la teología de la prosperidad, ¿no? Si tú haces la voluntad de Dios, vas a recibir bendición. Si tú no haces la voluntad de Dios, entonces Te va a ir tu mal vida, en la vida. tu vida no va a ir tan bien, ¿no? No vas a obtener todo lo que tú quieres, no vas a ser feliz y eso es una idea catastrófica para cualquier cristiano que por desgracia le están ocurriendo cosas que no son las mejores, ¿no? Y es muy triste. Justamente quería preguntarte, Josías, y empezar ya directamente con la primera pregunta que nos surge. ¿Hay una voluntad de Dios? ¿Existe la voluntad de Dios? ¿Tiene preferencias, gustos o como lo queramos definir? Pues mira, esta pregunta empezamos a construir la base, ¿no? Y yo creo que sí, Dios tiene voluntad. Sí que la tiene, o sea, es que Dios no puede no tener voluntad. Es una persona que actúa por amor, que actúa de un deseo volitivo, que tiene una intencionalidad a la hora de actuar y no hace todo aleatoriamente, sino que lo hace realmente a partir de algo que lo impulsa a seguir adelante, ¿no? Entonces, desde el primer momento de la historia, cuando Adán y Eva pues terminan rompiendo esa relación que tiene con él, pues se ve la intención. ¿Cuál es la intención de Dios? Le dice, los va a buscar. O sea, es Dios quien va y los busca con una intención volitiva, con ese deseo de encontrarse otra vez con ellos. Y le dice, ¿qué estáis haciendo? Y después lo que hace es establecer lo que va a pasar. Dice, oye, miren, pues la mujer le va a tocar esto, al hombre le va a tocar lo otro. No como una maldición, sino simplemente como una advertencia de que iba a pasar. Describe. Sí, describe tal. Y después termina dando la primera profecía, que es un adelantamiento, no lo veas como algo místico, sino un adelantamiento de lo que iba a pasar. Oye, va a haber un momento donde la mujer tal y esto, y al final no os preocupéis que esto va a acabar. Y ese es el deseo de Dios, ¿no? Acercarse al ser humano. Y no solo acercarse al ser humano, sino también darle esperanza y una solución ante el problema en el que nos hemos metido. Claro, a mí me gusta ver lo que es la Biblia, la narrativa de la Biblia, como una historia que abre y cierra casi en el mismo punto, ¿no? Porque todo empieza con Dios. En el principio, Dios. Y claro, en el principio, Dios, todo bien. Y pasan muy pocos versículos, de hecho, muy poco de la historia. Y lo que tú dices, Adán y Eva ya se equivocan y ya no es Dios el que está en primer lugar. La voluntad de Dios ya no es la que manda, ¿no? Por decirlo así. Ya aparece la voluntad del hombre que se pone por encima de la voluntad de Dios. Esto es un poco complejo, ¿no? Pero la idea que quiero rescatar, y que tú lo has dicho ya, Dios va a buscar al hombre. Aunque el hombre se equivoca, aunque está cumpliendo su voluntad y no la voluntad de Dios, él va a buscarlo. Y hasta el punto de que pasa mucho tiempo y aparece la figura de Jesús, que es como el último paso que podía ya dar Dios, que es hacerse hombre, y no solo eso, sino morir de forma injusta, totalmente Claro. injusta, y es el último paso, ¿no? Yo creo que el problema de esto, ¿no? De la voluntad de Dios, es cuando lo hacemos algo específico, ¿no? Dios tiene voluntad y tenemos que ser claros. Claro que sí. La única voluntad de Dios que tiene para tu vida es que te salves, que salves a los demás y tu placer. Y a la gente aquí se puede confundir. Oye, ¿Dios busca mi placer? Claro que sí. Jesús vino y dijo, oye, yo quiero que tengas vida y la tengas en abundancia. El Edén era un lugar específico, muy bueno, que realmente existió, que estaba buscando el placer del ser humano, que la pasaran bien, que disfrutaran. No como el fin máximo, pero sí como la herramienta en el cual pues el Señor se expresa a través de nosotros. La herramienta para conseguir la felicidad, porque tú lo que estás diciendo, salvación, ¿no? Salvación para los demás, relación con los demás de alguna forma. Y los placeres es de alguna forma como podemos describir la felicidad. Dios quiere tu felicidad. Claro que en la voluntad de Dios hay un ideal. Y nosotros estamos muy lejos de ese ideal, eso es verdad. Y han pasado muchas cosas y podemos estar muy lejos. Pero eso no significa que ese ideal de Dios no siga existiendo. Eso no significa que tú no estés en ese ideal y que nosotros no estemos en ese ideal nos tenga que apartar de Dios.
Porque da igual, Dios quiere ese ideal para ti y te lo va a seguir proponiendo aunque tú estés muy, muy, muy lejos de Él. Y aunque tú incluso le des la espalda, ese ideal va a seguir estando ahí, disponible siempre para ti, ¿no? Claro, entonces él busca eso, ¿no? Acercarse a nosotros. Esa es la voluntad de Dios. O sea, tú en ningún otro momento puedes ver que tenga otro deseo volitivo que no venga a partir del amor, ¿no? A partir del acercamiento al ser humano. Entonces, no hay nada que Dios no haga por amor, porque Él es amor. La ley de Dios, su carácter es el amor. Por tanto, el deseo volitivo, la intencionalidad, cómo se mueve, qué es lo que hace, lo hace todo basado en el amor. Por tanto, Él quiere acercarse al ser humano, amarlo y rescatarlo. Entonces, el deseo de Dios máximo es eso. Lo malo es cuando metemos la voluntad de Dios en, tengo que comprarme el coche rojo o el coche gris. Oye, Dios tiene una voluntad en cuanto tú te tienes que comprar el coche rojo o el coche gris. Ya nos lo preguntaremos y lo responderemos más adelante. Pero es muy importante que sepamos diferenciar cuál es la voluntad de Dios y dónde no nos podemos meter en ese tema. Y me gustaría preguntarte justamente por eso. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es lo mismo que el destino? O sea, se confunde mucho este concepto. Acláranos esto. Sí, realmente es que hay una gran confusión con esto, ¿no? Porque se dice, si la voluntad de Dios es esta, ¿vale? Entonces, como es la voluntad de Dios, va a suceder. Porque es lo que Dios quiere. Y si Dios lo quiere y es todopoderoso, entonces va a suceder. Y de alguna forma asociamos lo que es la voluntad de Dios al destino, ¿no? A ese concepto místico de haga lo que haga, va a pasar. Y no es así. La voluntad de Dios no era que Adán y Eva pecaran y que nosotros lleguemos a donde estamos ahora. Esa no es la voluntad de Dios. Pero no significa, ¿vale?, que no ocurra porque sea la voluntad de Dios. Es un poco justo al revés de lo que estamos planteando. La voluntad no es el destino. El destino es una concepción también que no es bíblica como tal, de es que pase lo que pase, va a pasar aquello que está prescrito. No hay nada prescrito, hay una voluntad de Dios, un ideal, que quizá no se cumpla, Claro. que quizá nosotros nunca alcancemos, que quizá no veamos la posibilidad de que se cumpla y que, oye, a lo mejor sí, luego, ¿no? Justamente por eso esta serie, ¿no? Back to the Future. Empezamos to the future. Madre, me ha quedado ahí el inglés Estás muy castellano, ¿no? Sí, estoy muy castellano. Justamente por eso, vamos a ver el presente, ¿vale? ¿Cuál es nuestra realidad? Y veremos en el futuro qué hay, porque en el futuro quizás esté muy cerca de lo que hubo en el principio, ¿no? Claro, porque finalmente a veces solemos confundir lo que justamente hablas del destino, ¿no? De que todo está prescrito, de que todo tiene que suceder. Y sabemos nosotros que Dios conoce todo, ¿no? Es lo que nos han dicho toda la vida, ¿no? Que Dios lo sabe todo. Y la gente confunde Dios lo sabe todo con Dios lo controla todo o Dios va a hacer las cosas a su manera siempre. Oye, no es verdad. O sea, que Dios conozca todo no significa que Él ha conducido todo según su conveniencia, manipulando las situaciones para que llegaran a algo que Él quería. Eso no es la voluntad de Dios y nunca Dios va a manipular las situaciones para llegar a algo que Él quiere. Justamente le da al hombre esa voluntad de decidir libremente para poder ejercer su libre decisión que tiene entre A o B, para poder postularse en qué camino quiere estar, para saber si, oye, ¿va a estar en la voluntad de Dios o no va a estar en la voluntad de Dios? Entonces, el destino o esa prescripción de vida, Dios no lo hace. Dios quiere vivir nuestro presente. Y es importante que establezcamos esto. Aunque Dios lo sabe todo, Él vive tu presente. Él no vive en tu futuro, Él no vive en tu pasado. Dios vive en la línea temporal del presente, se emociona con tu presente. Él vive el momento al momento, el día a día. Y no se está adelantando, no se dice, ay, es que María, vas a pecar dentro de 3 años. No, no es verdad. El Señor va a vivir contigo en ese momento. Por tanto, la cuestión del destino es muy complicada cuando la mezclamos con esto. Sí, finalmente Dios va a hacer su voluntad. Sí, es verdad. Va a hacer su voluntad. Porque esa salvación, esa esperanza que tenemos, va a llegar un momento donde va a llegar. Nos guste o no nos guste. Pero es importante estar bien puestos para nosotros también ser parte de eso, ser parte de esa voluntad general que tiene sobre todos nosotros y dejar de lado las ideas místicas de una fe infantil, de que realmente Dios tiene algo específico para nosotros, porque en ocasiones es lo que nos hace daño y nos frustra. Mira, esto, lo que estamos hablando, creo que se puede ejemplificar muy claramente en un texto que está en 1 de Timoteo 2:4, que dice que nuestro Salvador quiere, ¿vale?, que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él zelo, ¿no? Como decíamos antes en griego. Esa es su voluntad. Su voluntad es que todos se salven. Ahora te pregunto, ¿todo el mundo se va a salvar? Hombre, ojalá, pero... Ojalá todo el mundo sea salvo, ¿no?
Pero vemos como hay una voluntad suya, ¿vale? Que es que todas las personas lo conozcan y que no lleguen a ese destino, porque aquí está hablando al fin y al cabo de la muerte, ¿no? Salvarte de que, pues, de la muerte, ¿no? Pero no, tristemente no todos aceptan y hay gente que lo niega totalmente eso y no se va a cumplir la voluntad de Dios. Pues esa es la voluntad de Dios y no es que no se cumpla, sino que es que no es un destino, no se va a cumplir en todas las personas porque habrá gente que lo rechace y porque ese no es un destino prescrito para todas las personas, es lo que Dios quiere. Claro. Y quizá tristemente no llega a suceder. Claro, nunca. y depende también de nuestro trabajo en cooperación, ¿no? O sea, ¿Dios quiere la muerte? Y, No. es un tema que es complicadísimo. ¿Dios alguna vez puede generar la muerte? O sea, lo estoy pensando otra vez, ¿no? Y hay una lógica deductiva que es bastante errónea al decir que, por ejemplo, Dios genera la vida y Él es el que da y el que quita la vida. Oye, espérate. O sea, vamos a ir poco a poquito, ¿no? Porque si realmente es el que da y que quita la vida, pues aquí tenemos un verdugo bastante interesante, ¿no? Como idea de Dios, de que Dios va a ir diciendo, bueno, mira, Narcis, es que ya se te acabaron tus días. Bro, Claro. vente otra vez conmigo. Oye, no es verdad. Dios crea el ciclo de la vida como el ciclo del agua. Y es normal que nosotros estemos partícipes de este ciclo de la vida. ¿Por qué? Porque estos 2 más 2, yo voy, tengo relaciones sexuales con una mujer y nace un hijo. Ahora, ¿es su voluntad de Dios que haya nacido un hijo y Dios ha dado la vida? Sí, porque Dios es el generador de la vida en general. Pero es importante que ese niño, que probablemente va a tener una vida muy complicada por una mala responsabilidad de los padres al no tener una buena planeación familiar, no es la voluntad de Dios que esa persona haya nacido y haya sufrido de esa manera. Y a veces lo vendemos así. No, es que es la voluntad de Dios que haya nacido. Oye, espérate. No, es de la participación, es la cooperación que hubo entre el ser humano que ha dejado su voluntad a las manos de nosotros. Y es lo que tú dices, Dios quiere que todos seamos salvos, pero ahora está en mis manos decidir si voy a ser salvo o no voy a ser salvo, si me acerco a Cristo, si no me acerco a Cristo. Por tanto, Narcis, ¿tú crees que siempre se cumple la voluntad de Dios? Es una pregunta muy, muy interesante y tiene como dos matices aquí. ¿Te refieres que se cumpla en las personas, en la vida de las personas o en mi vida? ¿O te refieres en general? Como Bueno, en las dos. en las dos, claro. No, es lo que alguien que cree en el destino te podría preguntar, ¿no? Porque hay gente que separa la voluntad de Dios y dice, no, la voluntad de Dios para tu vida, Josías, es la siguiente. Pero la voluntad de Dios para la humanidad, pues es que todos se salven, pero claro, para toda la humanidad no va a poder ser posible, pero en tu vida sí que va a ser posible. Y no se puede diferenciar y decir que hay una voluntad de Dios para lo que es la humanidad, ¿vale? Y que hay una voluntad de Dios para tu vida. Y claro, la humanidad no lo va a cumplir todos, pero en tu vida sí, porque claro, tú eres más manejable, ¿no? Muchas veces ocurre que vemos a Dios como alguien que se levanta por la mañana y tiene un buen día, ¿no? Y parece que, bueno, hoy Josías va a tener un día estupendo, ¿no? Hoy me siento bien y a Josías le van a pasar un montón de cosas buenas y va a ganar la lotería. Y otro día se levanta un poco más, hoy no me apetece. Dios no es así, es decir, ¿qué clase y qué imagen de Dios tenemos? Alguien que juega con tu vida, alguien que es arbitrario. ¿La voluntad de Dios acaso cambia? Es decir, no, nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Y bueno, la pregunta de si siempre se cumple la voluntad de Dios es no, porque Él te deja elegir a ti. Tenemos libertad para tomar un montón de decisiones y quizá la decisión que nosotros tomemos esté muy lejos, ¿vale? Muy lejos de lo que es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad y la voluntad de Dios puede ser contraria. Y muchas veces quizá gane nuestra voluntad y no gane la voluntad de Dios, por decirlo así, ¿no? Si fuera como una competición. Sí. Porque ya hemos hablado tenemos un podcast, ¿no? Sobre las elecciones que hacemos, ¿no? Sobre las decisiones que tomamos. Y a veces no tenemos en cuenta absolutamente nada más que a nosotros mismos cuando tomamos una decisión. Entonces, si tú tomas una decisión sin tener nada en cuenta, sin pensarlo demasiado, si esa decisión que tomas es fruto de una sustancia, incluso de lo que sea, ¿por qué se lo achacas a Dios luego? ¿Por qué le achacas a Dios que pasan cosas malas cuando nosotros ni siquiera pensamos lo que hacemos muchas veces? Claro. Como, Sí, lo importante de esto es desmitificar y Claro. hacer menos místico este tema, ¿no? O sea, dejar de pensar que obviamente hay algo más, que es Dios, que lo sabe todo, que lo conoce todo, pero no está por arriba de todo controlando como un Dios caprichoso entre que le gusta algo, no le gusta algo, entre si tiene una voluntad o no tiene voluntad, que ya es muy diferente y no tenemos que
mezclar temas en cuanto al llamado, ¿no? En cuanto a esos llamados específicos donde una persona decide, pues, llevar adelante un liderazgo, ¿no? De que le habló a Moisés, que le habló a gente. Por supuesto que sí lo habló. Lo habló en un momento específico y después ahora nos habla a todos y te dice, oye, tú eres sacerdote ahora. Ahora es el momento en el que cumplan esa gran misión que tengo para todos, que es predicáis el evangelio, vayáis a todo pueblo y transmitir el buen rollo y la esperanza que Jesús nos dio y su salvación por medio de la cruz, ¿no? Pero por eso es importante que a veces, a pesar de, se cumple la voluntad de Dios. Porque es un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, no podemos decir nunca que la voluntad de Dios tiene que ver con algo que tenga que ver con la muerte de alguien. Oye, es que la voluntad de Dios es que tu madre se haya muerto porque tú has regresado a la iglesia. Oye, no es verdad. Qué duro. No es verdad. Nunca Dios, su voluntad puede ser que alguien muera. La única voluntad de Dios tiene es la vida. Y Dios no va a utilizar la muerte para poder tener buenos fines. Dios no tiene medios complicados para tener un buen fin o un fin mayor. Al contrario, Dios lo que sí va a hacer es que a pesar de la situación complicada en la que vive este mundo, se cumpla su voluntad, que te salves, que te acerques a Él a pesar de los momentos malos. Y ahí es cuando yo estoy acercándome a la voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios tiene una voluntad específica para mi vida? Oye, yo creo que sí, la misma que la general, que te salves, que salves a los demás y que seas feliz lo máximo que puedas en este mundo, obviamente con principios. Y es importante que lo veas así. Yo tengo una chica que ella me decía, oye, es que no sé qué hacer de mi vida, porque es que está enfermería tanto en una zona como en otra, y los dos estaban a media hora de distancia. Yo llevo una semana orando y ayunando para que el Señor me responda cuál es su voluntad, cuál es su deseo. Yo le digo, chica, su deseo es que tú decidas. Por eso es que te dio raciocinio, por eso es que te dio capacidades, por eso es que te dio pues el análisis que puedes tener para saber cuáles son tus gustos, cuáles son tus dones, ¿qué te cuadra mejor? Y el Señor te va a decir, oye, es mi voluntad, por supuesto que es voluntad que trabajemos en cooperación, pero a veces lo hacemos algo tan místico que se nos hace muy difícil conocerla. Y ahí te quiero preguntar, Narcis, ¿cómo podemos o cómo una persona puede realmente sentir que está haciendo la voluntad de Dios? Realmente conocer la voluntad de Dios, personalmente lo veo a veces más fácil de lo que luego es ponerlo en práctica, ¿no? Pero ¿tú cómo conoces lo que alguien quiere y cuál es el ideal de una persona? ¿Cuáles son sus principios? Pues es fácil, relacionándote con él. Y tenemos ya un podcast de la oración y quizá en el futuro hagamos incluso otro del estudio de la Biblia, ¿no? Y de cómo conocer a Dios mejor. Y realmente es como, oye, tú te relacionas con Dios, tú oras, tú pasas lo más mínimo reflexionando sobre lo que has escuchado, ¿no? En la iglesia o has leído en la Biblia, lo que sea. Si tú no conoces a Dios, no conoces su voluntad. Es así de sencillo. Si tú no te relacionas con una persona, no conoces a esa persona. La voluntad y la relación con Dios están muy ligadas. Tú no puedes no haber orado nunca en tu vida, ¿no? O quizás sí. Es decir, hay casos, pero no puedes pedirle a Dios de repente, oye, está enfermería y está medicina. ¿Qué hago, Señor? Muéstrame. Y incluso a veces jugamos a abrir la Biblia y decir, ¿tu voluntad cuál es? Esta. Ah, vaya. Y sí, la voluntad de Dios no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con relación, con cooperación entre los dos. Me gusta mucho cómo dices eso, es mi voluntad, ¿vale? Trabaja para que tu voluntad se haga en mi vida. Y esto requiere de mí el hecho de que yo piense, de que yo racionalice las cosas, de que yo incluso acepte y que me dé cuenta de que yo por mí mismo no sé qué es lo mejor. Porque Pablo en Romanos tiene un texto que me encanta. Dice, oye, el bien que quiero hacer no lo consigo hacer y el mal que no quiero hacer es lo que acabo haciendo, Señor. Sí. Y es justamente, yo incluso el bien que quiero hacer muchas veces no lo consigo. Mi voluntad, ¿vale? Está corrompida, Señor, que sea la tuya, ¿vale? Exactamente, sí. O sea, y estoy contigo porque en este momento es muy sencillo conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y vamos a poner ejemplos prácticos, ¿no? Oye, yo tengo una novia, ¿vale? Entonces yo tengo esta novia y de repente conozco otra persona que realmente veo que es más cristiana, que tiene más principios, que me gusta más. Y yo le digo, Señor, ¿es tu voluntad que deje a esta y la cambie por la otra? ¿O es tu voluntad que, por ejemplo, hoy salga con la otra para darme cuenta si realmente es la correcta? Oye, no. O sea, es mucho más sencillo de lo que podemos pensar. Vea los principios, vea la relación con él, conócelo y date cuenta que hay cosas que él no haría nunca que tienen que ver con el amor y el respeto hacia el prójimo. Oye, Señor, mira, es que estoy pensando en hacer, en una cuestión que está un poco turbulenta en cuestión de principios. Oye, ve los principios y te vas a dar cuenta con la voluntad de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo, no le vas a mentir, no lo vas a engañar, no lo vas a lastimar, no tal. Entonces, la voluntad de Dios es más sencilla de lo que tú piensas. Es muy sencilla. Totalmente. En este caso, justamente en el que dices, Dios quiere que tú
elijas a una persona por encima de la otra o que... ¿Por qué estás eligiendo? ¿Por qué estás tomando esa decisión? ¿Estás pensando realmente en la otra persona o estás pensando en ti? ¿Quién está por encima? ¿La otra persona? ¿Tú mismo? Sí. Porque en cuanto te pones por encima de otras personas, y esto ya es extrapolable a cualquier otro caso, no estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando piensas que tú tienes la razón y que tu razón importa más que la de la persona que tienes delante, y con tal de tener la razón incluso pisoteas adelante, no estás cumpliendo. Sí. Es así de sencillo, es como vive los principios que Jesús presenta. Y esa es su voluntad, no hay más. Esa es su voluntad, es así de sencillo. No hay más, no hay más. Y hay cosas que sí que entra dentro de la subjetivización de la decisión de cada uno, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta. Que yo creo que la fe infantil está dependiente mucho de los panes y los peces, ¿no? Llegó un momento en el que Jesús le dijo a los discípulos, oye, ustedes no solo me quieren por los panes y los peces, me quieren solamente porque les respondo las pruebas. Y es verdad que Dios responde y que en un momento nuestra fe nos va a abrir una puerta, ¿sabes? O de repente le vamos a decir, Señor, si tú quieres que yo vaya y compre el coche rojo o que yo estudie esta carrera, pues que llueva hoy y va a llover. Pero hay un momento donde ya no necesitas estos tipos de señales. ¿Por qué? Porque la fe ya es más madura, porque ya puedes discernir un poquito cuál es la voluntad de Dios y que sabes que la voluntad de Dios también tiene que ver mucho con lo que tú quieras y con lo que tú decidas y lo que tú quieras para tu vida. Oye, Señor, a mí me gusta mucho enfermería y el Señor te va a decir, adelante. Si tú lo disfrutas, mientras que lo estás haciendo con principios, mientras que vayas a salvarte a ti, mientras que vayas a salvar a los demás y además no le estás haciendo daño a nadie, ve hacia adelante. Ahora, es una cuestión de efectividad. En cuanto yo me acerque más a mis dones, voy a ser más efectivo. Por tanto, voy a cumplir esa voluntad de Dios mucho más cercano porque voy a estar conociendo a mí mismo y sobre todo pues haciendo a lo que yo tengo o las herramientas, poniendo todas las herramientas de las que yo tengo, ¿no? Con las que yo he nacido. Lo estoy potenciando y estoy cumpliendo la voluntad de Dios porque estoy siguiendo sus principios. Y yo creo que es muy sencillo, pero a veces lo utilizamos para justificarnos, para aventar pedradas a los demás y lo tenemos como algo muy, muy místico y lo hacemos algo tan complicado que las expectativas de los jóvenes se van hacia abajo, que nos vamos de la iglesia, que nos vamos de esto y que dejamos de creer en Dios porque al final de cuentas Dios es un Dios que tiene un deseo caprichoso de poder decir tú vas aquí, tú vas allá. No, espera. Él busca ese coworking, esa relación de cariño, amor que tú tienes que tener con Él y a partir de eso que tú le conozcas, la voluntad de Dios te la hace sencilla porque el Señor dice, ponte mi yugo, que es fácil de llevar. No al contrario, no es difícil esto, tiene que ser fácil. Claro, porque tristemente, y pasa mucho con los jóvenes lo que dices, en vez de presentar a Dios, ¿no? Parece que tengamos que presentar su voluntad y lo que Dios quiere para ti. No, presenta a Dios, presenta a Jesús, ¿vale? Y la gente conociendo a Jesús y conociendo a Dios y relacionándose con Él, ya descubrirá lo que tiene que hacer. Y me gusta mucho el texto de Mateo 16, 24, que Jesús dice, oye, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿vale? Básicamente tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tal cual. Me encanta cuando dice, tiene que dejar de pensar en sí mismo. Así de sencillo. Y estás haciendo la voluntad de Dios. Bueno. No, pon a los demás por delante tuyo. Sí, claro. Y esos son principios de máximos, ¿no? Claro. Que ya depende mucho de nuestra racionalización de las cosas y de nuestro discernimiento de qué hacer. Y a veces es más sencillo. Oye, yo amo a mi novio, no lo voy a engañar. No voy a hacer cosas que le dañen como persona. Pero bueno, yo creo que hemos llegado al final. Ha sido bastante interesante hablar de este tema, de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo creo que tiene que quitarte peso de encima, tiene que quitarte peso de los hombros y sobre todo confiar de que en las decisiones que tomes el Señor te va a respaldar. Tan lejos o más cerca de su voluntad, Él te va a respaldar, va a estar contigo, porque finalmente esa voluntad va a ser cumplida a pesar de cuando tú decidas hacerlo. El Señor siempre va a estar disponible para que tú vengas corriendo de donde tú vengas. Y Él te va a abrazar, Él te va a buscar como fue al Edén y va a abrazarte, va a decir, oye, no pasa nada, vamos hacia adelante, que lo que yo busco es que tú estés bien y sobre todo yo busco que tengas un mejor futuro. Y por eso es muy importante que sigas esta serie porque hay preguntas que se quedan todavía un poco en el aire. Pero ¿qué te parece, Narcis, si terminamos como siempre con esos principios que tenemos que son súper interesantes? Tú das un consejito práctico, yo doy otro. Si quieres, empieza tú. Sí. El consejo práctico que te doy es que no dejes que los demás te digan cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Los demás te pueden presentar, ¿vale? Conceptos, ideas, te pueden presentar cosas sobre Dios que tú no sabías, te pueden guiar. Déjate guiar hacia Dios, pero que no te impongan, ¿vale? Que no te digan cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Descúbrelo por ti mismo, estudiando la palabra de Dios, acercándote a la Biblia, acercándote a Jesús, orando, preguntando incluso a otras personas
cómo hacen para relacionarse con Dios y toma las decisiones por ti mismo y conoce por ti mismo cuál es la voluntad de Dios. Yo diría, por ejemplo, que sea un árbol de decisiones. No sé si sepas cuáles son. Por ejemplo, yo pongo una pregunta yo pongo, oye, ¿tengo que hacer esto? ¿Vale? Yo pongo y de repente saco una tal, sí, no. Sí, ¿por qué sí? No, ¿por qué no? Oye, ¿de dónde he sacado este por qué? De esta manera, si yo escribo, me voy a dar cuenta que al final todo termina en el amor. Y yo creo que ahí es muy importante que el principio básico de todo, si el carácter de Dios es el amor, Él quiere transmitirnos ese carácter. Quiere que nosotros también hagamos todo por amor, que cada célula de nuestro cuerpo ame. Y si yo estoy haciendo las cosas por amor, y yo pongo el amor como primer principio, ese árbol de decisiones va a ser muy sencillo de resolver. Y se van a no complicar tanto las cosas como lo estamos haciendo. Y realmente yo le diría a esa persona que nos está escuchando hoy en día, de que no importa la decisión que tome, si realmente está acercándose a los principios del Señor, si realmente está tratando de salvarse a sí mismo, de salvar a los demás, acercarse a Cristo, de conocerlo, oye, siéntete confiado que estás haciendo la voluntad de Dios, que Él te acompaña, te respalda y va a estar contigo hasta los últimos días. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a ti que nos estás escuchando por dedicarnos este tiempo. Gracias porque realmente el hecho de que nos escuches y el hecho de que comentes y que nos envíes lo que sea, para nosotros es energía, ¿no? Para seguir haciendo esto. Gracias por dedicarnos este tiempo y antes de irnos simplemente te voy a comentar dos cositas. Una, escríbenos por WhatsApp si quieres, ¿vale? Tenemos un número que es el 644-560-734 y segundo, métete en la red social que sea que utilices, ¿vale? Porque estamos en prácticamente todas y compártenos, ¿vale? Queremos que esto, si te ha sido útil a ti, llegue a más personas. Por último, gracias a Home Media, como siempre, que nos da este espacio para poder hacer esto con más calidad y gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo Antídoto.